Bueno, hoy estamos con Ismael Clemente, no con Ursaria así tan explícitamente como en otras ocasiones. Ursaria ha venido aquí a presentar sus dos libros, discos, pero hemos hablado más de música. Y fíjate que nosotros, cuando empezamos a pensar en querer hacer periodismo, nuestra intención era hacer periodismo porque lo que nos molaba era la literatura. Jamás Mm. hemos hecho una entrevista eh, hablando solo de literatura, con lo cual 30 años después de entrar en la Facultad de Ciencias de la Información, Se cumplen las se expectativas. cumplen las expectativas. Voy a hacer una entrevista hablando de literatura, eh, porque creo que merece la pena. En realidad la idea no la tuve yo, la idea fue porque Ismael estuvo hace poco más de un mes en una librería hablando precisamente de estos dos libros, hablando de la parte literaria de Ursaria, la parte literaria que a él le corresponde, porque Isma es el autor de los dos libros que tenemos aquí delante Ujú. de Ursaria. Pero a mí me pareció muy buena idea también por este nuevo formato que tenemos de vídeo, de charla pausada, de poder dar más, pues dar un carácter más elevado a la propia palabra, al propio contenido. Dije, pues mira, hablar de literatura, hablar de del universo ursariano literario, me parece un muy buen momento y bueno, pues para traerlo aquí a estos podcasts. Así es que, Ismael Clemente, muchísimas gracias por acudir a la llamada. Pues nada, muchísimas gracias a ti por, por fabricar una pequeña librería aquí Aquí en el Círculo de en este Bellas espacio, mira Artes. qué vistas, ¿eh? Además, Sí, no son con, malas, no con la son Sierra malas. Nevada Sí, es que verdad, estábamos hablando. es cierto. Bueno, estos dos libros de aquí son los dos libros que acompañan a los dos trabajos de Ursaria, Sí, ese grupo de música folk madrileña que hace músicas de Madrid, ¿eh? Tiene eso es. esa peculiaridad Sí, un poco extraña, porque a quién se le ocurre siendo de Madrid hacer músicas de Madrid, pues correcto. hay que estar un poco loco. Y además acompañarlo con dos libros, con dos textos, Ujú. cada uno con sus particularidades. Sí. Yo creo que tienen diferencias, Ujú. así a priori, a grandes rasgos. Bueno, pues en este trabajo se habla más de los temas que luego van a tener lugar Sí, en el disco. Se nos sitúa un poco en ese contexto madrileño, ¿no? Que luego sí. se ahonda más aquí en el segundo trabajo. Pero yo creo que mm, la primera pregunta que así me surge a mí para Ujú. hablar de esta labor literaria de Ursaria, que en este caso te corresponde a ti, Ujú. ¿qué es lo que de repente te hace decir, hay algo que contar, ¿no? De Madrid. Hay algo que hace falta remover, porque estos dos libros remueven muchas cosas, especialmente a los madrileños, pero no Ujú. solo. ¿Qué es lo primero que a ti te vino para decir, venga, voy a hacer un texto, voy a contextualizar literariamente el trabajo de Ursaria? Bueno, pues el primer impulso yo creo que consiste en que yo pensé que era necesario eh, explicar muchas cosas acerca de lo que estábamos haciendo, porque no era sencillo interpretarlo desde fuera. Es decir, un grupo de Madrid que de repente, como bien dices, hace la extrañísima cosa de hacer músicas de Madrid. Y yo recuerdo cuando empezábamos, el otro día lo recordaba, que empezamos haciendo música, casi más bien teatro de calle, junto al estanque del Retiro, muy cerquita de aquí. Y poníamos un cartelito, una pizarrita, mientras nosotros empezábamos allí a... Bienvenidos, damas y caballeros, ¿no? Este rollo clown, ¿no? Que hemos llevado siempre, que procede de ahí, de hacer teatro de calle, en el Retiro. Y poníamos una pizarrita que ponía músicas de Madrid. Y la gente miraba y... O sea, casi, no te digo que se violentase, pero esto es pirado, ¿esto qué es? ¿Esto es música de Madrid? Claro. Era muy necesario explicarlo. Por eso en los directos de la banda también se habla, se cuentan cosas. No se da tampoco ninguna clase magistral, pero se cuentan cosas de Madrid, porque hay que contextualizar mucho en lo que estamos haciendo. Y entonces,
Poco a poco, según iba el grupo rodando, me di cuenta que realmente la gente, los propios madrileños, no teníamos ni idea de nuestro acervo popular, ni siquiera del suelo que estábamos pisando. Y entonces consideraba que era necesario escribir. Era necesario escribir porque eso no se puede contar en 10 minutos, era necesaria una reflexión, una lectura pausada de lo que... Y yo, pues bueno, tenía ganas de escribir, para qué negarlo, es decir, tenía muchas ganas de escribir porque es una cosa donde yo me siento como pez en el agua, es mi verdadero, la faceta en la que yo me siento más yo, lo digo muchas veces, lo repito siempre, es esa faceta, digamos, artística en la que yo aparece el Ismael de verdad. O sea, el escenario está muy bien, pero donde se descubre a la persona que soy yo, en realidad es a través de lo que yo escribo. Tenía muchas ganas de hacerlo y bueno, pues empecé por esto, que es básicamente, pues como acabas de decir, el primer libro es un libro de relatos de ficción. Ujú. Hay un relato por cada tema del disco y, y digo de ficción porque no cuenta muchas veces cosas que se ciñan estrictamente a la verdad. Hay mucho de verdad, pero también hay dosis de idealización, de construcción de personajes de novela de ficción o de relato de narración ficticia. Y el segundo, pues es una continuidad del primero. Como has dicho bien, el primero es una introducción, es abrir la lata Ujú. y empezar a descubrir cosas de Madrid. El primero le fascinó a mucha gente, muchos llegaron a Ursari a través de los libros, Sí. realmente. Ujú. Sí, pusieron el CD, incluso compañeros de profesión, vamos a decir, dentro del universo del folk, que dijeron, joder, el disco está muy bien, pero es que los libros, claro, los libros le descubrieron un mundo a la gente, no solamente la música de Madrid, sino le descubrieron toda la, la metafísica que hay alrededor de lo madrileño y sobre todo les desmontaba mitos, les destruía prejuicios que tenían acerca de Madrid, porque hay, evidentemente, todos lo sabemos, muchos prejuicios acerca de Madrid y los madrileños, que unos están basados en cosas que son mentira y otros están basados en cosas que son absolutamente ciertas. Esto hay que decirlo. Y bueno, fue el primer un poco toma de contacto con el universo matritense, vamos a decir, para los de dentro y para los de fuera. Y el segundo es la continuación. En el segundo me quise un poco desligar de las canciones y como no sabía muy bien cómo afrontarlo, es decir, no quería hacer un capítulo, un cuento para cada canción, pues tomé la decisión de hacerlo lineal. Es decir, hablar, yo ir hablando como igual que hablo ahora, delante del micrófono, y los demás que me escuchen, que al final es lo que me gusta. Yo soltar mi rollo y yo vengo aquí a hablar de mi libro. Y bueno, pues tomé la decisión de hacer un Ujú. diario de a bordo. Entonces es un diario que empieza en 2019, creo recordar, y termina en 2022 el diario. Y aborda todo el proceso de creación y grabación del segundo disco, de este Sexo, Churros y Espiritismo. Y por el medio ahí la pandemia, suceden cosas como la pandemia, por ejemplo, ¿no? El confinamiento y casualmente, ¿no? Ujú. Luego si queréis hablamos de eso. Sí. Pero bueno, el resultado es un libro que no sabía cómo parar. Es como cuando vas en una bici sin frenos y estás esperando que llegue una rampa de subida para decelerar. Y me sucedió así con este libro. Al final me salieron casi 600 páginas porque no sabía cómo frenar. Entonces tuve que detener el tiempo. Es decir, porque el diario, la- todas las vicisitudes de una vida, pues en fin, Claro. no tienen un principio, Cuesta resumirlas. pero no se sabe cuándo tienen un fin. Ujú. Fíjate que como lectora, yo me he leído los dos libros, Mm, y como lectora hay un momento como muy revelador, como bien dices, mm, como madrileña, de repente te sale el, "Jolín, es verdad, ¿no? Esta cosa de que muchas veces ni siquiera reflexionamos sobre nuestra propia condición de madrileños. mm. Y luego otras cosas que también como que te descubre, ¿no? Te descubren cosas de tu propia ciudad, de tu propia forma de entender. Sí, O sea, te genera una reflexión sobre,
el propio madrileñismo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante de cómo ¿no? Tú apelas, ¿no? a esa condición, ¿no? de madrileñismo, como madrileño además, bueno, tú y además compartimos generación, yo creo que encima pues ahí como que conectamos con muchas cosas, pero me parece como de los grandes logros, así a priori, ¿no? Si hay que hacer como un titular de lectura de estos libros, yo creo que es eso, ¿no? El, el, el descubrirte y al hacerte reflexionar sobre cosas que incluso sabías. Sí, Madrid es una ciudad que tiene a- sobre la que orbitan muchos mantras. Muchos son, como acabo de decir antes, muchos son verdad y otros son mentira. Y está, bueno, unos son bondadosos y otros, pues bueno, pues no tanto. Los mantras bondadosos son la ciudad welcoming, esta, la ciudad acogedora, la ciudad esta de los brazos abiertos eternamente, ¿no? Que es cierto, pero está basado, el origen de esto no es lo que la gente piensa. No es que los madrileños seamos maravillosos. Los madrileños no somos de puta madre, entre comillas. Pues hay gente de todo tipo, hay malnacidos y hay gente maravillosísima en Madrid, como en todos los sitios. Pero bueno, el madrileño de a pie no es ni bueno ni malo. Uh-huh. Yo creo que otras ciudades de España donde la gente es muchísimo más amable que aquí. Y por supuesto otras ciudades de España donde la gente es bastante más huraña que aquí. Yo creo que aquí hay un término medio. Y luego hay otros mantras que orbitan alrededor de la ciudad de Madrid, que son pues la visión esta periférica, ¿no? Del madrileño, del madrileño este cansino, que va un poco a hacer turismo colonial, ¿eh? A poner la sombrilla como si fuese una especie de pica en Flandes, en la playa de Gandía, ¡pum! Y entonces parecemos una especie de plaga de langostas, una plaga bíblica, que vamos por ahí arrasando todo lo que pillamos, además de manera muy arrogante, porque nos creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿eh? Y entonces todo el mundo nos debe pleitesía, miramos a los demás por encima del hombro, caminamos por los paseos marítimos del universo con la camiseta de CR7 y de las 17 o Champions las que tengamos, no sé, con las que tengan ellos, porque Sí, yo no soy del Madrid. En fin, ese tipo estereotipo sí, sí. de madrileño, ¿no? Y luego todos los males que se le reprochan a Madrid, es decir, el ojo de Sauron, el epicentro del mal, la sede de las cortes, el palacio donde vive un rey, eso es Madrid. Y desde fuera, claro, evidentemente, como la gente que no es de fuera, que es de fuera de Madrid, no vive aquí, pues soslaya que Madrid es una ciudad con casi 4 millones de habitantes, en la que viven 4 millones de personas, casi, y cada uno con sus vicios y sus virtudes y su día a día. Es decir, que tenemos una vida y también tenemos nuestras miserias y nuestras glorias, ¿no? Y yo creo que dentro de todo ese ruido, las etiquetas estas buenrollistas de Madrid y luego las etiquetas malignas, digamos, un poco malfollás, ¿no? Acerca de Madrid. Dentro de todo ese ruido, pues básicamente los libros lo que hacen es abrir un claro en el bosque. Y tanto a propios como a extraños, hay que decirlo, se les genera una visión amable de Madrid. Es decir, no digo los de dentro, que los de dentro, cuando se leen el libro, conseguimos eso, o consigo yo, a través de las páginas del libro, sino también los de fuera. Es decir, se logran enamorar de esta ciudad. Se logran un poco reconciliarse con la ciudad en la que han vivido o la que no han vivido, pero esa ciudad que se proyecta en los telediarios a todas horas, machaconamente, Madrid, Madrid, Madrid. Madrid como sinónimo, como sinécdoque, que es una palabra que me mola mucho para definir a Madrid, porque fuera de Madrid se toma la parte por el todo. Madrid es un sinónimo de el Estado español. Madrid no es el Estado español. Madrid es un lugar del universo donde vive gente, mucha gente, ¿no? Que
que penamos o que nos divertimos donde nacemos, donde morimos, donde agonizamos, donde tenemos hijos, donde vivimos aventuras, donde, donde follamos, donde nos pasan un mogollón de cosas y igual que en otro sitio. O sea, entonces eso es lo maravilloso, digamos, de estos dos libros, que los libros una vez que los escribes son hijos tuyos y crecen por su cuenta, igual que los hijos. Ya son personas aparte. Pues a los libros les pasa lo mismo. Crecieron de tal manera que a mí me sorprendió, ¿no? La respuesta de la gente. Al acercarse a las páginas del libro descubrían, fascinados, que coño, que Madrid era otra cosa. Claro. Era una ciudad distinta a la que les habían contado o a la que ellos habían visto proyectada. Incluso era una ciudad, para los propios, era una ciudad distinta. Miento, era una ciudad reconocible a través de las páginas del libro, pero que ellos habían olvidado. Es decir, Coño, me siento completamente identificado con esto que está contando, pero yo pensé, es decir, me había desenamorado de Madrid y he vuelto a acercarme a ella. Es como que de repente digo, claro, si es que es difícil amar a esta ciudad, muy difícil amarla. Claro, pero también porque la desconocemos. Yo creo que ahora escuchándote, veía cómo estabas describiendo, pues no sé, pues el lugar que habitamos los madrileños, un lugar que reúne las condiciones que cualquier otro lugar habitable. Sí. Pero yo creo que también hay una parte de este... Hay dos partes que a mí me llaman mucho la atención de estos dos libros, especialmente del segundo, del Sexo, Churros y Espiritismo, que una es que de repente descubres que hay una parte particular de Madrid. Hay muchas partes particulares de Madrid. Hay una particularidad de la ciudad, de los madrileños, del carácter, que a veces los describes con hechos más reales o más realistas. Sí. Otros con hechos menos realistas. Pero en el fondo lo describes como muy bien, como para ver que ahí está la particularidad de una ciudad. Y la esencia. La esencia de una ciudad. Mira, hay una parte que también creo que forma parte de... que lo tratas mucho en clave de humor, pero también se ve como cierta rabia, ¿no? Sí, utilizo mucho el sarcasmo para dar voz a un sentimiento casi de joder, ¿por qué vamos a hacer? ¿Por qué hacemos esto? Sí. ¿No? Que yo creo que son como las dos orillas por las que tú vas navegando cuando estás leyendo esto, ¿no? Y estás todo el rato en esa doble no de amar y de ver que se está arrebatando parte de esa esencia y que, bueno, la siguiente lectura ya es una reflexión, ¿no? Y hay que hacer algo para que no nos quiten esa esencia, ¿no? Es un poco ese triángulo en el que te mueves, ¿no? Con todo esto. Sí. Pues sí, efectivamente. Sobre todo en el Sexo, Churros y Espiritismo. Sí. ¿Por qué en este? Pues porque es el libro en el que yo más me centré en el mundo urbano. Lo he contado algunas veces cuando terminamos Compendio para Entidades Alienígenas. En los conciertos venía mucha gente. La verdad es que cuando emergió Ursaria en el panorama del folk, pues la verdad es que fue muy, muy bien recibido. Fue muy aplaudida su llegada. Mucha gente dijo, pues mira, está bien, ya era hora de que hubiese un grupo de Madrid que hiciese no músicas de por ahí fuera, sino músicas del lugar donde viven, ¿no? Que al final era eso. No se trataba de enarbolar banderas, de hacer patrioterismo local, ¿no? Como hacen algunos de nuestros gobernantes. No, se trataba de exaltar un sentimiento de amor hacia un lugar que era en el que te había tocado vivir. Y en el segundo libro, pues la gente venía y, como hablábamos mucho del mundo rural de la provincia de Madrid, que se abunda mucho en el medio rural madrileño, que existe y era una de nuestras principales reivindicaciones, pero a mí me entró un poco... me empecé a malhumorar, porque muchos de los comentarios hacían referencia al hecho de que efectivamente pues en Madrid había muchos pueblos y había que reivindicarlo y que claro que ya está bien porque ya está bien de tanto con la ciudad. Y a mí eso me hizo pensar, me entristeció un poco,
porque yo decía, claro, pero no podemos soslayar la ciudad, no la podemos esconder debajo de la alfombra, es nuestro lugar también. Los madrileños, si algo tenemos, es una parte de, de mundo rural, o bien porque hayamos vivido ahí, o bien porque procedemos de ahí, la inmensa mayoría de los madrileños, pero tenemos una parte muy importante que es urbana, que Ujú, no podemos desdeñar, ni la podemos borrar. Y, y a mí se me antojó reivindicarla. Es ujú. decir, entonces por eso empezamos a hacer ya más música popular de la ciudad de Madrid, empezamos a explorar repertorios de música popular, urbana, que se había quedado fuera de todo este contexto de las músicas de raíz. Y empezamos a hablar, empecé a hablar en el libro de la ciudad, de lo urbano, del fenómeno urbano, de qué es lo que pasa, a reflexionar mucho. La tengo muy reflexionada esta ciudad, muy observada, muy bien pensada. Seguramente muchas de mis reflexiones no haya sido muy preciso, pero creo que me acerco bastante a lo que la inmensa de los madrileños pensamos en el fondo, Ujú. en lo que es Madrid. ¿Cuál es la esencia de Madrid? El aforismo. Madrid es una ciudad que no se da ninguna importancia a sí misma. Ninguna. Y esto está bien para algunas cosas y mal para otras. Está bien para ser una ciudad desinhibida, está bien para fabricar etiquetas, y de ahí viene la etiqueta. Madrid es una ciudad acogedora, Madrid es una ciudad que abraza a todo el mundo. Madrid efectivamente es una ciudad que abraza a todo el mundo. Cualquiera que aterriza en Madrid se siente madrileño a los 5 minutos porque insuflamos ese sentimiento a los demás, es decir, hombre, tú acabas de llegar, ven para acá, que, ¿no? Como el que llegas invitado a una fiesta y no conoces a nadie y llega el madrileño y dice, ven aquí, que Que tú te... eres uno más de esta fiesta. Bueno, eso sucede no porque los madrileños seamos cojonudos, que posiblemente lo seamos, pero no es ese el caso. Es porque Madrid, como no se da ninguna importancia a sí misma, lo contaba el otro día en la charla literaria, Madrid es un bar. Madrid es un bar. La gente entra, sale, circula, y tú estás en un bar y tú te encuentras muy a gusto en ese bar, o tienes ganas de irte, da igual, pero no es tuyo. No lo sientes tuyo. Y los madrileños habitamos este lugar del mundo con una desafección. Es decir, no tenemos una gran filiación afectiva por este lugar del mundo. Lo sentimos parcialmente nuestro, pero poco. No tanto como uno de Oviedo siente que es de Oviedo. Ya. O uno de Sevilla siente que es de Sevilla. Hombre, pues, soy de Sevilla y esto es lo más grande. El madrileño no. Mm. El madrileño es, pues, de Madrid. Pues sí, pues, pero ven aquí, tú, esto es Claro, un bar. Oye, ¿me puedo sentar? Sí, siéntate ahí, si esto no es mío. Como no es tu casa, como no claro, la sientes tuya, claro. realmente, vives ahí, tienes cierta sensación de proximidad hacia el lugar en el que vives, pero no es tuyo. Ujú. Es de todo el mundo. Entonces tú te sientes así en ese lugar. Entonces, el último que llega hace acopio de ese sentimiento también. Claro. Entra en el bar y dice, oye, al fondo el sitio, venga, tú pasa para allá, si esto de todo, si esto es como una casa ocupa. Allí todo el mundo entra, sale, allí eso no es de nadie, puedo poner los pies en la mesa, puedo tirar las servilletas al suelo. Y vivimos la calle, porque el madrileño es un ser Callejero. que vive mucho la calle, Ujú. quizá tanto como en otros lugares con clima más benigno, en otros lugares del sur donde se está en la calle, en Madrid, e incluso con clima benigno o no benigno, da igual. Es decir, es un gato callejero, es un ser que no cocina, es un ser que, que todos sus platos no son platos que yo lo estoy descubriendo acercándome a otros lugares, ¿no? De España en los que su gastronomía propia es una gastronomía que se consume en los bares, pero que se hace en casa también. Claro, Aquí no. Aquí nuestra gastronomía es de los bares. claro. Es decir, aquí nos comemos a Dios por las patas a base de medias raciones. Habitamos la calle y esa manera de estar, pero desentendidamente. Es decir, esto es mío, no sé si es mío, pero yo estoy aquí, estoy maravillosamente. Esa manera de estar de balde, Ujú. sin límite de tiempo, sin reloj, sin... Hablo en el ambiente lúdico, Sí, claro. claro, Luego en el claro. día a día Sí, es otra cosa. es otra cosa, Sí. evidentemente, una vida frenética,
si la descubres, ¿no? Si desde dentro, ese Madrid lúdico, ese Madrid en el que... Ese Madrid al que a los de fuera les gusta venir para ver el Rey León, pero dentro de eso hay más cosas. Claro, Y eso es un poco la esencia de Madrid. Pero luego tiene la cara mala. La cara mala de ese no nos damos ninguna importancia a nosotros mismos. El otro filo de la navaja es que el que corta, básicamente es que mm, no sabemos nada de Madrid. Estamos tan sumamente desentendidos, estamos tan sumamente alejados de cualquier afecto hacia esta ciudad que evidentemente no le damos importancia y no le damos valor, claro. Ujú, que ese es el último escalafón de toda esta ecuación. claro. Y eso permite, pues claro, que luego mucha gente se para a decir, claro, es que no sabemos nada de Madrid, no le damos ningún valor a nuestras cosas, no sé qué. Sacamos pecho, pero sacamos pecho afuera. Ujú, Los de fuera esto lo tienen muy claro, los ujú, del el ámbito periférico, ¿no? Esto lo tienen clarísimo. Joder, los madrileños, parece que Madrid, Madrid. Eso es una máscara, es ujú, una careta. ujú. Es una careta del madrileño. El madrileño en Madrid se siente esto. Ya. Es Nos verdad. sentimos un número más dentro de esos casi 4 millones de habitantes. Ujú, Es un DNI. ujú. Esto no sentimos los madrileños porque hay tanto fragor, hay tanto ruido, hay tanta contaminación lumínica a nivel filosófico, ¿eh? Que es costoso sacar la cabeza, es decir, yo estoy aquí, me conocer fuera de los márgenes de tu pequeño barrio. Ujú. Y eso Sí, es, tiene su... es un lastre, Claro. claro, es una cosa que a veces es dolorosa, porque mm, se me ha ido la cabeza No pasa con nada. este... Pero fíjate que estabas diciendo esto, yo creo que este libro especialmente, El sexo, churros y espiritismo, como decíamos antes, pues como que te redescubre muchas cosas y ahí enlazo con una pregunta como más formal, ¿no? De cómo se construyen las historias que suceden en estos libros, especialmente en este, ¿no? Sí, En el que hay mucho descubrimiento sobre la propia ciudad, un descubrimiento que aunque las historias son en muchos casos bastante inverosímiles y no claro. terminamos de creerlas, Mm. pero tal vez las historias más inverosímiles que hay en este libro son las que más te hablan de cómo es la ciudad. Sí, Entonces, ahí hay como un cruce, ¿no? Entre una parte de haberte documentado, porque hay datos históricos sobre la ciudad que obviamente tú los has adquirido previamente para luego claro, vomitarlos de la manera que lo has vomitado así. evidentemente. Y sobre eso, ¿no? De repente como que surgen historias a veces divertidas, a veces escabrosas, pero con personajes que muchas veces no son ni de la propia ciudad, pero hablan mucho de cómo Sí, es Madrid. Y luego hay también, claro, mucho personaje intuyo inventado, ¿no? O sea, muchas cosas que cuentas en boca de alguien que no existe, pero realmente sí existe. O sea, ya. hay un doble juego, ¿no? Aquí en el literario, puramente Sí, estético, ah, ¿no? sí, En el que, bueno, pues para contar lo que quieres contar, lo cuentas de la manera que tú quieres. Tienes, obviamente, las licencias literarias que todo autor tiene derecho a tener, que hace también que este libro tenga otro interés. No es simplemente os voy a contar cómo es el madrileño, ¿no? No es un estudio de sociología, no es no, etnografía. no es etnografía ni es Aunque haya sociología. etnografía, Sí, ¿no? hay etnografía, hay historia, hay Ujú. sociología, pero son obras literarias, ¿no? En el que se mezcla todo esto. Yo creo que es un poco, sin ser una obra de ficción, ¿no? Entonces, yo creo que has jugado, ¿no? Con muchísimos elementos, muchísimos Eh, ingredientes ahí para que sí, esto tenga la particularidad que tiene. Y yo creo que también es como clave del éxito. es una de las claves de que a mucha gente le Claro, hayan atraído mucho las claro. historias de Mm, los dos libros. mm, Porque juego a un estilo en el que aparece y desaparece como los ojos del Guadiana,
pero que está siempre presente, de repente, ¡pum! Hay mucho de verosimilitud en las narraciones, pero de repente hay una cosa que te descoloca, ya rompe la cabeza. Esto no puede ser. ¿Cómo puede salir un zambombero volando y perderse en el cielo? ¿Cómo puede ser que haya una especie de deflagración de espíritus del más allá en un MediaMarkt? Claro. O sea, hay mucho... Bueno, pero también es darle el punto dramático, ¿no? Hay mucho de relato yo creo fantástico. Que hay que darle también eso, ¿no? O sea, para que de alguna manera tú estés leyendo porque esto pasa mucho sobre todo con el último libro, ¿no? Sí. Que estás leyendo y de repente estás así como metido en la historia y de repente te saca, ¿no? Rompe el punto... Sí, me gusta mucho jugar a eso. Claro, es fantástico. Incluso en el léxico. Me gusta mucho que no se duerma la gente. Ya. Entonces, por eso en el léxico de repente hay un párrafo en el que utilizo vocabulario a veces incluso soez o burdo, ¿no? Palabras malsonantes, porque un lenguaje más coloquial, más de la calle, tal. Y de repente el siguiente párrafo es tan delicioso, poéticamente hablando, que al lector un poco le desubica o le descoloca. Pero yo lo voy hilvanando, lo voy cosiendo, y el lector yo creo que se va un poco empapando de ese estilo y va diciendo, esto es un viaje que funciona así, funciona con ese vaivén, ¿no? Claro, pero que además yo creo que como lector te sitúas en un contexto en el que tú te podrías situar. No te están contando algo ajeno. Correcto. Entonces, eso yo creo que es como la magia en la que tú ya te metes en la historia, porque tú estás hablando de una señora o de lo que sea que podría ser perfectamente tu vecina, porque todos, ese personaje, tenemos alguna referencia de alguien parecido. Y eso yo creo que es una conexión en el que diluyes un poco la exclusividad del personaje, la diluyes en algo como más colectivo. Yo creo que eso es algo que hace que tú sientas ese libro como algo que te está contando Ismael, claro, pero podría contarte... Todos los personajes que aparecen en los cuentos de estos dos libros, en las ficciones de estos libros, vamos a llamarlo así, son personajes que todos los que hemos vivido en esta ciudad hemos conocido. Claro. Algunos son personajes de verdad. Es decir, voy a dejar de utilizar la palabra de verdad, porque el otro día en la charla literaria también hacía mención a esto de decir de verdad, pero realmente no son de verdad. Vamos a decir que son enteros, personajes enteros de carne y hueso, porque luego hay muchos otros personajes que son una especie de monstruo Frankenstein. Están construidos, son personajes construidos por mí a base de trozos de otras muchas personas que estas sí que son de verdad. Personas de carne y hueso que yo he conocido, con las que yo he tratado. Personajes habitantes de las corralas, de lavapiés, viejas cigarreras, viejas barquilleras o barquilleros, habitantes de ese submundo a mí me gusta llamar intracasticismo madrileño, porque está ahí debajo, remanece ahí en el submundo madrileño, y todos son personajes de carne y hueso que yo he conocido, con personas a las que yo he tratado, y con miembros de cada uno de ellas, de uno un brazo, de otro el alma, de otro el corazón, he construido un personaje que no es de verdad. Uh-huh. Sí, es de verdad. Es de verdad. Es de verdad porque está hecho es mucho más de verdad. Está hecho de trozos de verdad. Claro. Vamos a decir que no es entero. Ajá, no nació así de entero. Eso es. Y luego, aparte, hay otros personajes que sí que son enteros. Esos sí que son de verdad, 100%. Y también me tomo ciertas licencias, evidentemente, literarias, porque estamos hablando de literatura. Esto es un ensayo. No es un ensayo. En el folk, lo decía el otro día en la charla literaria esta que mantuvimos, se da mucho la tendencia a... Todo lo que se escriba tiene una enjundia ensayística. Esto tiene un tono academicista. Todo parece que te estás leyendo un libro de divulgación científica, básicamente. A mí me gustan mucho los libros de divulgación, pero yo no soy un escritor divulgativo. Bueno, es que es otra cosa. Yo soy vamos a decir, un novelista. Uh-huh. Es decir, entonces, claro, todo tiene esa pátina, tiene ese sabor.
Y luego en cuanto al estilo, al que estábamos haciendo referencia, de que hay cosas que parecen verdad, pero luego no son verdad, y otras son completamente inverosímiles, es porque me gusta precisamente jugar a eso. No solamente en el estilo literario que empleo a la hora de escribir, sino el, con todos esos Frankenstein monstruitos que yo he construido, jugar precisamente a estrujarles, a sacarles partido y a llevármelos a lo fantástico. Y hablaba el otro día también en la charla literaria. Yo como lector no nunca me ha nunca han sido mis autores favoritos los autores como Gabriel García Márquez o Juan Rulfo, Realismo por mágico. poner algún ejemplo. Sí que los he tenido muy en cuenta y he disfrutado mucho con sus novelas y con sus libros, eh, pero como lector no es seguramente el estilo que a mí más me nutría, más me gustaba leer, pero como escritor sí. Como escritor, o sea, detrás del mostrador es el estilo en el que yo nado con más soltura, el realismo mágico. Es decir, contarte una cosa que parece cotidiana, es totalmente verosímil, pero en la que luego se incluyen unos elementos, suceden una cantidad de cosas que evidentemente no pueden ser verdad. Claro. Son fantásticas, Ujú. pero no tienen ese barniz de relato fantástico. Al contrario, Claro. tienen barniz de relato costumbrista. Y eso es lo que les lleva a colgarse la etiqueta de realismo Ujú. mágico. Mágico, claro. Eso es a lo que a mí me gusta jugar. Y eso es lo que destilan todas estas narraciones. Es decir, personajes que, que son inverosímiles muchas veces, pero con los que nos sentimos completamente identificados. Nos miramos al espejo y dice, este podría ser yo, esta podría ser mi abuela, esta podría haber sido mi vecina, Ujú. aquella de la casa de la Corrala, de la Cuesta San Vicente. Sí, Esta podría haber sido el de la tienda de perfectamente. ultramarinos, este Claro, podría claro. ser un señor que había en Plaza España, que no sé qué. Sí, sí. Los has conocido, Así. porque están vivenciados esos personajes. Ujú. Es así. Claro, y además, fíjate que estaba ahora mismo pensando un poco en cuál es esa doble versión de Ursaria, ¿no? Que Ujú. está en el escenario y que también utiliza un poco lo mismo que estás hablando aquí del realismo mágico, que efectivamente es esta parte fantástica, ¿no? No quita, no resta, sino suma, intensifica un poco la propia narración. Y lo Ujú. mismo pasa con Usari en el escenario, ¿no? Usari en el escenario tiene Sí, luego una parte escénica, una parte de pose, ¿no? sí, de teatro, De de teatro. teatro, de el narrar las cosas, no solamente desde una canción, sino Ujú. desde un conjunto histórico. Y pensando en esa doble, ¿no? Que ahí sí veo un paralelismo entre el libro y entre la música. eh, Después de tanto tiempo, ¿no? Porque el compendio, no sé cuándo, qué año era cuando salió el Pues compendio, se publicó en el 19, en en el 2019. 19, Mm, pues fíjate, ya con una perspectiva ya de 7 años, ¿eh? mm. Es un ciclo bonito además, Fíjate, sí, ya ha llovido, ¿eh? es un ciclo bonito. Sí. Eh, ¿Dónde crees que han quedado esas dos vertientes? O sea, ¿cómo ves la vertiente literaria y la vertiente musical en Usaria? Si tienes que hacer como una especie De balance, de ¿no? balance, ¿dónde lo sitúas? La parte literaria y la parte musical, ¿no? Que nacieron juntas, Mm. se venden juntas, de hecho, el Sí. disco y el libro. ¿Dónde lo encuentras tú ahí? Pues, para serte sincero, la verdad es que ahora con el paso del tiempo, volviendo la vista atrás, quizá lo hubiese hecho de otra manera. Y en ese momento yo creí que era casi innegociable, porque yo sentía que tenía que haber un libro y que tenía que estar asociado absolutamente a la parte musical, es decir, el CD con el libro. Y luego la realidad me ha ido demostrando que los libros funcionan por su cuenta y la música por la suya, ¿no? Y a veces coinciden. Y a veces se cruzan, sí. Y también comentaba el otro día que incluso los públicos de ambos géneros, el musical y el literario, No, bueno, coinciden
En algunos momentos, pero no siempre. Y esto me he ido yo dando cuenta con el paso del tiempo, ¿no? O sea, viendo, eh, Sí, el feedback que te observando, dan, ¿no? Al claro. público. Y evidentemente yo los encuadro en dos subconjuntos que están totalmente aislados. El público literario y el público musical. De hecho, antes he mencionado que hay mucha gente que llegó a Ursaria a través de los libros. Sí. De repente ve un concierto o alguien le regala el libro. El otro día alguien en la charla literaria contó la anécdota de que había regalado el libro a alguien que no conocía Ursaria. Se lee el libro y dice, bueno, ¿y qué te ha parecido la música y tal? ¿Qué música? No, no había sacado ni el CD. O sea, o lo había dejado olvidado. Claro. Se había quedado en el libro. Pertenecen a dos subconjuntos distintos que a veces se cruzan y en esa intersección se abrazan. Ujú. En esa intersección se abrazan. Pero no necesariamente tienen por qué estar vinculados. Y no lo están porque la música y la literatura son dos cosas totalmente distintas. Ya. La música es una cosa muy directa. Es la más directa de las artes. Es una cosa tan inmediata, además. Es como un punzón, como una lanza que te atraviesa Que te emociona en el la momento. caja del pecho, te Ujú. atraviesa y hace ¡boom! Simplemente con que se empiecen a sonar unas notas, en unos microsegundos, tú ya eres capaz de emocionarte con una canción. Sí. Track, te atraviesa te rompe la caja torácica, te rompe la membrana del alma, te atraviesa y te perfora lo que yo digo, el cerebro reptiliano, ese tan primitivo que tenemos, y enseguida entra ahí a saco, como una pisonadora y te conmueve. Esto lo consigue una canción en unos segundos. Y no lo consiguen el resto de las artes, ni siquiera las artes visuales, artes plásticas y mucho menos la literatura. La literatura Tiene otro necesita ritmo. un esfuerzo intelectual, Ujú. necesita un proceso de intelectualización primero. Necesita una pausa, necesita intelectualizar lo que estás leyendo, esforzarte, Y la primera evidentemente. voluntad de tener que Y leer. luego eso que tú estás leyendo se abre camino, sosegadamente, sosegadamente. Se va abriendo camino, haciendo un surco en ese cerebro racional a través hacia el cerebro reptiliano. Yo lo concibo así, ¿eh? No, esto no es ninguna teoría científica, es mi concepción del asunto. Y se instala ahí permanentemente. Y esto no lo consigue la música. El otro día decía, cuando tú cierras el libro y acabas de leer la novela o el capítulo y cierras el libro y suspiras, y en ese momento tú ya eres otra persona. Eres otra persona. Te ha conmocionado. Sí, evidentemente te ha removido cosas el libro, porque hay libros que no te remueven nada. Claro, sí, sí. Pero si realmente tú has conectado con eso que cuenta el libro y te ha removido, entonces en ese momento tú ya eres otro. Tu reflexión te ha hecho cambiar cosas. Los muebles que hay ahí dentro de tu cráneo se han Recolocado. recolocado. El tresillo lo hemos puesto acá, el, el- la mesa la hemos puesto en otro sitio, ya lo tienes todo estructurado de otra manera. Es así. Eso la música no lo consigue, o por lo menos no lo consigue así, Sí. con esa facilidad. La música te conmueve. Puedes no dejar de estar escuchando una canción que te permite llorar y sanar heridas todo el rato en el CD con el coche. Ay, tú venga a llorar. ¿Por qué? Porque quieres escuchar esa maldita canción Para para poder provocar purgar eso. tus Ujú. penas o, o exhibir tu alegría. Y bueno, eso está bien. La música es así de inmediata y es así de fascinante. Y luego ocurre otra cosa. La música, precisamente por ser así, está totalmente alineada con eso que está ahora tan de moda que llamamos el algoritmo. Ya. Ya. La música es tan inmediata, la música se consume. Es triste que hoy en día esté pasando eso, pero hoy en día la música se consume. Forma parte de eso que llamamos entertainment, el entretenimiento. Sirve para entretenerse, distraerse. En el fondo no es así, pero forma parte de ese mundo. Entretenimiento, ocio y entretenimiento, distracción. Yo me distraigo de cosas, me entretengo. Entretenerse realmente es un verbo casi peyorativo. Sí. Es decir, es un verbo, no te entretengas, o sea, es Claro. casi, tiene un componente negativo.
Pero, sin embargo, en este espacio del que estamos hablando, entretenimiento tiene una componente positiva. Es como mola entretenerse, ¿no? Entretenerse no mola nada. Yo concibo la cultura de otra manera. La cultura puede entretener, Sí, evidentemente no tiene por qué ser un bodrio, puede ser divertida, pero es más. Entonces la música, triste y lamentablemente, ha ido a parar a ese pozo, al del entertainment. Entonces se consume igual que se consumen las stories o los reels de Instagram. Fum, 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 una canción, una canción, una. Todo está ahí, todo está en el móvil. ya La está, música, todo. las gilipolleces de todo el mundo, de todo el planeta. Y lo que hacemos básicamente es perder el tiempo. Eso te Con la música no, claro, pero la música tristemente está metida ahí en ese saco. Y la literatura no. La literatura no, porque es incontrolable es a imposible, ese nivel. Este libro no puede estar en Instagram, ni este otro. claro, ¿Cómo vamos a meter 400 páginas de vivencia, de nada, vida, 600 páginas de realismo mágico, de magia, de fantasía, en imposible. 10 segundos de Instagram? Es imposible. No está alineado con el algoritmo para nada la literatura. La literatura es antisistema. La literatura es Ahora mismo sí, antisistema. sí, sí. Es antisistema. Es la última gran revolución. Mm. Leer un libro es un acto de gran revolucionario hoy en Claro. día. Sí, porque además te arma. Es así. Claro. Es que es así. Ujú. Entonces, por eso, claro, los públicos de ambos continentes no convergen. Que uno es el continente De la emoción inmediata, ¿no? del Instagram y Y el otro es otro el es continente de la construcción. de la Ujú. construcción personal, Ujú. que no tiene nada que ver con eso. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, a la pregunta, con el paso del tiempo, ¿cuál es el balance? Mi balance es ese. Mi balance es que es difícil. Fue una aventura osada hacer las dos cosas, música y literatura. Probablemente, bueno, ya lo digo muy a menudo, yo sigo explorando escribir otras cosas por mi cuenta, pero en el tercer disco, cuando lo haya, que lo habrá, de Ursaria, pues todo el mundo pregunta, ¿habrá libro? Bueno, pues sí, habrá, porque no puede no haberlo, porque la Claro, gente lo espera claro. con ansia. Mm, Pero no pero sigo, sabemos. pero bueno, a ver, dándole la importancia que se merece a un libro que he escrito yo, pero bueno, con esa idea que te acabo de contar, decir, Tienes que aunar mejor tengo esos que dos aunar mundos. quizá mejor eso, a ver cómo lo conseguimos. Pero bueno, en este quizá está mejor conseguido. En el segundo fue a propósito que me quise yo desligar de lo Ujú. musical, aunque siempre está presente, evidentemente, lo musical en los dos libros. Pero bueno, a ver cómo lo conseguimos. Desde luego, es difícil. Literatura y música al mismo tiempo Es complicado. es peliagudo. ¿Por qué? Mucha gente no sabe, mucha gente del mundo musical no sabe que existen los libros. ¿En serio? Mucha gente. Se sorprenden. Quiero, por favor, ¿me das el CD? Sí, claro. Te vas con todo Entonces tú eso. le... Voy a girar. Tú, sí, claro, este es el CD. Ujú. Cogen el libro. Coño, pero esto es un libro. Claro. Claro. Entonces hay mucha gente, los menos, que dicen, ay, qué bien. Se lo leen, descubren un universo maravilloso y están Claro. tan agradecidos. Lo reciben con agrado. Pero hay otros, muchos. Incluso te diría que incluso artistas reconocidos, que tú y yo conocemos, artistas consagrados del folk, que reciben el libro y dicen, hostia, un libro. ¿Y ahora qué hago? La madre que me parió. Ujú. Y encima me tengo que leer un libro. Pero ¿cómo puede ser tan cabrón? O No sea, me no, hagas no esto. puedo, claro, ¿cómo me tengo que leer un libro? Claro, porque requiere un esfuerzo. Y en cambio, meter el CD, incluso ha habido gente que me ha aconsejado, Véndelo por separado. hazlo por separado, véndelo por separado, porque es que, claro, los que no nos queremos leer el libro, solo falta que te digan, yo ya sí eso me espero a que salga la película. Y ya está. Claro, porque leer hoy en día Ujú. no está de moda. Lee muchísima gente, pero son la contrarrevolución. Es decir,
la contrarreforma, La diríamos. contrarreforma. Pero sin embargo, yo pienso que tal vez estos libros, si no hubieran ido acompañados con la propuesta musical, no voy a decir ni con el CD, ¿no? No como objeto, ¿no? Sino como una propuesta musical. También es verdad que salió con vuestra primera propuesta musical. A lo mejor si el libro hubiera salido con el cuarto disco de Ursaria, a lo mejor se hubiese recibido de otra manera. Claro. Pero se recibió así porque el proyecto era novedoso. Claro. Ya de por sí era sorprendente lo que estábamos así. haciendo. Y luego además hubo un doble salto mortal que fue además no solamente sorprenderse con el proyecto musical, sino sorprenderse con la parte literaria, que dijeron, bueno, esto ya es la releche. Claro, claro. Y sí, yo creo que fue el acierto. Sí, en ese caso sí. O sea, en el sentido más mercantilista, ¿no? En el sentido de que se ha conocido, se ha podido comprar, ¿no? Y no tan, sí, también. Porque si no, igual no hubiera salido de la misma manera. Pero incluso en el proyecto solamente artístico, no solamente hablando de vender claro, libros, porque, sí. A ver, en el universo del folk, pues sí, se venden CDs, sí, algunos se venden, pero no vivimos de vender. No, claro. Entonces, ni siquiera de tocar. Y bueno, sí, está bien, es atractivo el que no solamente haya un CD, el típico CD con el libretito. Eso a mí me daba muchísima rabia. Sí. Bueno, ¿te acuerdas de La Bojiganga? Sí. Que fue nuestro primer... Sí, claro. O mi primer Cuando os conocí. Sí. Proyecto musical, que tuvimos un CD con su libretito, y era un libreto en el que yo me encargué de meter párrafos y cosas que ya... Ahí ya se intuía al Ismael. ¿Este quién es? Este que escribe también. Pero claro, era un libreto como los de cualquier CD, al final. Y en los libretos de cualquier CD, de cualquier grupo, no solamente de este género, sino de todos, pues en el libreto aparecen 4 menciones, te puedes extender más o menos. Muchas gracias, agradecimientos infinitos, que nunca te lees, a Pepi por ayudarnos tanto, a no sé qué, por vender los bocadillos. Lo que sea. Sí. Bien. Pero eso no es literatura. Claro. Y luego hay algunos, una cosa intermedia que es disco-libro. No dice el libro-disco, disco-libro. Un disco-libro es un CD con un libreto un poco más grueso de lo normal. A lo mejor tiene 30, 40 páginas. Hay fotos, muchas imágenes, muchas fotos. Y luego hay texto. Tal. Está bien, pero esto no es eso. No, es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces, claro, era lo sorprendente, Concho. Y era lo sorprendente, como acabo de decir, no solamente porque fuera... texto y música, sino porque además el texto no era divulgación científica, no era un etnógrafo aquí vendiendo su obra. Yo sé muchas cosas. Evidentemente, como has dicho antes, para poder escribir este libro, no solamente, sino para poder aproximarnos al repertorio musical con el que estamos trabajando, ha habido que echar muchas horas de estudio. Que yo siempre digo, hasta para hacer el jijiji y el jajaja, hombre, claro, para hacer la broma y el payasete, hay que haber estudiado. Hay muchas horas de biblioteca. Hay muchas horas hay muchas horas de estudio, de años, te diría, de reflexión profunda, de leer vastedad de libros alrededor de lo que significa Madrid, su cultura popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hacer todo esto, para cantar las canciones de Ursaria, hay que, evidentemente, haberse leído los libros de divulgación de Chema Fraile, por supuestísimo. Hay que haber leído a García Matos, hay que haber leído otras publicaciones de tipo antropológico, pero hay que haber leído a Gloria Fuertes. Claro. Hay que haberse empapado de Emilio Carrere. Hay que haber leído a Paco Umbral. Hay que haber leído los sainetes de don Ramón de la Cruz. Hay que haber leído los entremeses de Lope de Rueda. Hay que haber leído las comedias de Lope, de Vega. Que, por cierto, tomó los hábitos aquí, en esta iglesia que tenemos enfrente, cuando yo era muy mayor. Lope de Vega era un crápula, un vividor, tuvo 15 hijos y los no reconocidos otros tantos. Y cuando ya le dijeron, macho, modérate, pues dijo, pues me voy a hacer cura. Y se hizo cura aquí, en esta iglesia. Hay que haber leído a todos ellos y muchísimos más. ¿Para qué? Para construir un universo. Yo no es que sea el que más sepa de Madrid, desde luego que no, hay gente que sabe, hay madrileñistas auténticos que saben mucho de Madrid, pero se nota que soy un enamorado de la ciudad en la que vivo. Eso te iba a decir, no solamente estás documentado, también hay mucha emoción, ¿no? Hay mucho amor, hay
hay querer saber qué es esto, ¿no? Y emocionarte con eso. Yo creo que eso es uno de los grandes valores, lo decía al principio de la entrevista, ¿no? Este libro, tú te metes ahí porque alguien te lleva, ¿no? Tú decías antes lo del bar, ¿no? Que cogías, pues tú coges, ¿no? Al lector y le llevas al Madrid que tú amas y al que odias y al que, ¿no? Al que te emociona, al que te saca una emoción. Yo creo que además eso lo haces muy bien. Por las licencias literarias, por el estilo, por cómo consigues contar las cosas, ¿no? Que las cuentas bien, pero sin duda hay mucho cariño aquí, aparte de documentación, hay mucho cariño. Evidentemente siempre se escribe acerca de algo que te conmueve, ¿no? Que te hiere normalmente que te hiere. Ujú, La claro, literatura, escribir, el acto de escribir es un acto, no es un acto que se hace desde la alegría. ya, Esto creo que lo escuché no hace mucho a Juan José Millás y estaba totalmente acertado porque me sentí, identificado, no se hace desde la alegría escribir, se hace desde, pero tampoco desde la tristeza. claro, sí, Es desde una especie de, algo te remueve. algo te está tocando la herida. Ujú. Y entonces tú intentas, te remueves, es como, ¿no? La almorrana, ¿eh? Las hemorroides, yo no las padezco, afortunadamente, pero no, te tienes que Sí. recolocar Ujú. y, y hay mucho de eso en escribir. Y en esto, por supuesto, hay de decir, pero concho, hay mucho de derribar el mito. Es ese mito de que existe dentro de Madrid y existe fuera. Que exista fuera de Madrid está casi perdonado, pero que exista dentro. Ya. Y el mito se basa en lo siguiente, en, en que todos vivimos aquí porque no tenemos más remedio. Porque si no, viviríamos en otro sitio, seguramente. Vivimos aquí porque no tengo más remedio. Tanto los de fuera, que vienen aquí a vivir, como los de dentro, que han nacido aquí. Y eh, ese Sentimiento. sentimiento pulula constantemente en lo que se respira en la calle. Y contra ese mito fue que escribí esto, realmente en el fondo. Es decir, no. Hay un capítulo, aquí en este libro, en Sexo, Churros y Espiritismo, un capítulo. Son microhistorias. Hay un personaje que, digamos que navega a lo largo de todo el libro, que es la señora Colasa, que vive en una corrala de la calle Miguel Servet, en Lavapiés, una corrala que están a punto de desahuciar, porque es una corrala que compran un fondo buitre, Blackstone. Esta historia eh, Bastante verídica. es bastante. Luego lo que pasa, no, luego hay un fenómeno de poltergeist, hay que vuelan los somieres en mitad del patio de la corrala y hay un... Esto, bueno, ya sabemos, ¿no? Y esto a lo mejor es verdad también. Pero bueno, Ahí se ahí queda. lo dejo. El caso es que la señora Colasa cuenta en la historia. Hay un momento en que nosotros estamos alrededor de la mesa camilla de su guardilla, una guardilla de 30 metros cuadrados, donde no le cabe una nevera de 2 pisos con congelador, porque no le cabe. Solamente tiene nevera y compra lo del día. Pero no puede porque va con andador, vive en el último piso y le tienen que subir la compra. Y todavía no había llegado la Filomena, el episodio de la nieve, en la que nosotros tenemos que llevar las bolsas con la compra. Esto aparece en el libro a la señora Colasa, porque y le ponemos un momento, hay un momento en que le ponemos una canción en el Spotify mientras estamos allí comiendo pipas de calabaza con la señora Colasa. Y ella contándonos cosas de su vida, había sido una antigua cigarrera de la fábrica de tabacos de Lavapiés, muy castiza, muy flamenca, muy chula ella. Luego hablaremos de la chulería madrileña, que esto es muy importante. Sí. Y entonces le ponemos una canción. La canción es Aquí, de la Ronda de Voltaña. Aquí Ostras. quiero vivir, ni en New York, ni mucho menos en Madrid. Esa canción, que está preciosa. La Ronda de Voltaña, Sí. otra cosa no, pero son Los guerrilleros grandísimos culturales. hacedores de Mm, canciones. mm. Son maravillosos. Le ponemos esa canción y ella
acaba de escucharla, come las pipas y dice, yo no sé quién, y la canción es muy bonita, pero quiero que les digáis a estos, cuando os los encontréis, que la señora Colasa, de la Corrala, de la calle Miguel Servet, del barrio de Lavapiés, vive aquí porque es el lugar donde quiere vivir. Porque esta es la ciudad a la que yo amo. Y aquí, señoras y señores, yo me voy a morir. De aquí no me mueve nadie. Estaban en pleno proceso de desahucio, de lanzamiento. De aquí no me mueve nadie. Aquí me voy a morir yo. Les decís a los de la ronda esa que la señora Colasa, de la Corrala de la calle Miguel Servet, también quiere vivir aquí. Aunque sea el último sitio donde estos dicen que quieran vivir. Ujú. Es decir, aquí también hay gente que vive porque es su pueblo, Claro. porque es su ciudad, porque es lo que ha conocido, Y lo porque es quieren. el lugar al que ama. A ese sentimiento es al que yo apelo. Ujú. Es el que yo apelo. En Madrid se lleva mucho, como digo, ser socio no abonado. Ujú. ¿Eh? Participo, pero poco. Mm, Yo pago la cuota, pero luego no me vengas con responsabilidades. Es decir, Ujú. hago de madrileño, pero lo justo. Ujú. Hago lo de madrileño fuera, cuando voy y me pavoneo. Y cuando regreso aquí sigo siendo el cero al que habíamos hecho referencia antes. Tenemos un complejo de autoestima, Sí. evidente. Ujú. El complejo de autoestima de no saber quién somos. Claro. No sabemos quiénes somos, no sabemos realmente a qué identidad adscribirnos. Y entonces esto se resuelve de muchas maneras. Se resuelve, soy madrileño pero poco, pidiendo perdón normalmente. ¿De dónde eres? De Madrid. Soy de Madrid, pero lo que pasa es que mis padres eran de Segovia. Sí, soy de Madrid, pero mis padres eran de un pueblo de Burgos. Pero. Siempre hay que estar pidiendo perdón Por ser madrileño. por ser madrileño. Porque no, no vaya a ser que piensen que soy madrileño por completo. Eso no puede ser, porque decía Andrés Trapiello en su último libro titulado Madrid, que es un buen libro, pero tiene una frase nefasta que dice, ser madrileño no es nada. Ya, Es muy fácil decirlo para un señor que ha nacido en León. claro. Eso que se lo digan a la señora Colasa. Claro, ser madrileño no es nada. Pero para los que hemos nacido aquí, que nos empujen a la nada es una cosa muy dolorosa. Por eso apelaba antes al dolor. Es una cosa muy chunga. La inanidad. La nada. Hombre, no me empujes a la nada. Yo soy de aquí, me siento de aquí, amo a esta ciudad. No puedo decir que esto sea la nada, pero estamos rodeados de esa matraca. Hace poco, en un podcast de estos o videopodcast como este, tan bonito, este es mejor, No lo dudes. de unos, showman o locutores a los que yo admiro mucho, que son Keke y Ignatius, bueno, Casi nada. y hacían broma sobre que lo más madrileño, porque un poco metiéndose con Ayuso, con Isabel Díaz Ayuso, y este madrileñismo trasnochado, ¿no? Que consiste en enarbolar una bandera de no sé qué especie de patrioterismo local, que nunca ha existido en Madrid, por otra parte. Porque ya te digo que la esencia de Madrid es no darse importancia a sí mismo. Entonces, ¿por qué te la das? Claro. Si no existe, si esa es nuestra seña de identidad. Pues hacían un poco, contraviniendo esta opinión de Ayuso y tal, pues hacían una broma, claro, para derribar este comentario ayusista. Estaba muy bien. Por otra parte, lo que decían ellos, hablaban de que, no, hombre, no hay nada más madrileño que no ser de Madrid. Y jajaja, y jijiji. Esto está bien. Pero que está bien para uno que ha nacido en Canarias y otro que ha nacido en Salamanca. Claro. Que son madrileños, evidente, como tú y yo. Son madrileños porque todos los que vienen aquí a los 5 minutos lo son, evidentemente. Y me enorgullezco de que eso sea así. Sí, pero su infancia no estaba aquí. Y eso yo creo Pero no se puede decir, no hay nada más madrileño que no ser de Madrid. Esto es falso. Y esto procede de una estadística casi ya lacerante de los años 80. Dijo una vez Joaquín Leguina que cuando desapareció la Diputación Provincial de Madrid en 1983 y se creó la Comunidad de Madrid, porque nadie la quería. Castilla la Nueva no quería, la nueva región Castilla-La Mancha no quería Madrid,
los diputados votaron y Madrid se quedó con las manos en los bolsillos. Nadie nos quiere. Como decía Ramón Gómez de la Serna, ser madrileño es meterse las manos en los bolsillos mejor que nadie. Pues así nos quedamos los madrileños, parados en mitad de aquí, de la calle Alcalá, y dijimos, pues vamos a hacernos nosotros independientes, una comunidad autónoma. Y dijo Joaquín Leguina, en ese momento, pues tiramos de estadística para un poco construir las señas de identidad de una región inexistente, porque evidentemente esto ha sido siempre Castilla, y era una provincia, era una ciudad tal, pero con una complejidad identitaria grandísima. Es de lo que estamos hablando constantemente. Complejidad identitaria muy grande, complejos de autoestima, no sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Entonces tiraron de estadística y vieron que el 75% de los residentes en Madrid habían nacido fuera de Madrid en el año 1983. Ya, y ahí está, nos hemos quedado. Y ese mantra es el que ha prevalecido. Entonces, ahora todo el que viene de fuera, incluso el que vive dentro, no, si aquí nadie es de Madrid. Sí que... Perdóname. Bueno, las estadísticas de hoy en día, de 2025, inciden en que hay un 20% de residentes en Madrid que han nacido en el extranjero, hay un 20% de extranjeros, nacidos fuera de España incluso, hay otro 20% nacido en otras provincias españolas y hay un 60% de nacidos en Madrid. Porque además ocurre que si observas la pirámide poblacional, donde es más alto el pico de nacidos en Madrid es en nuestra generación, en la generación X. Los que van vamos a poner, entre los 35 y los 65 años. Esos 30 años, esos más de la generación X. Pero bueno, todo este tramo de edad es el que ha nacido muchísimo más en Madrid. Y claro, ves la pirámide y los que menos han nacido en Madrid, los más mayores. Claro. Ves un montón, eso hay mucho en los barrios de este radio, barrios envejecidos, el Madrid del Toldo Verde. Es el Madrid de nuestros padres. Claro. Y nuestros abuelos, los que vinieron a Madrid. Esos aterrizaron en Madrid, pero no eran madrileños. Entonces ese grupo de edad es el que se ve claramente menos ha nacido en Madrid. Y luego está el grueso. El grueso está estas edades medianas, digamos, las que casi todos hemos nacido en Madrid. Es decir, yo he nacido en Madrid, mi hija ha nacido en Madrid, somos madrileños. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para considerarnos así? Es decir, este mantra de que no hay nada más madrileño que no ser de Madrid. Había incluso la publicidad de una cerveza que se llama Estrella de Galicia, que en esta guerra con el cuchillo en la boca por hacerse con la cuota de mercado cervecera en la hostelería madrileña contra Mau, que es la cerveza de Madrid, pues Estrella de Galicia, que ya ha conquistado todo el norte de España y quiere seguir avanzando para conquistarlo todo, ¿no? Como si fuese la reconquista cristiana, pues aquí Mau pues está un poco resistiendo como puede, como si un bastión andalusí aquí de la cerveza, y la Estrella de Galicia viene avanzando y con soflamas publicitarias como esta, que es exactamente la misma frase de que Ignatius. No hay nada más de Madrid que no ser de Madrid. Es decir, nosotros no somos una cerveza de Madrid, pero es que no hay nada precisamente más madrileño que eso. No, hombre, mentira. Iros a beber la cerveza Estrella de Galicia a Ogrove, que yo me la voy a beber pues felizmente. Pero aquí, por favor, o sea que yo no me quiero meter en la guerra hasta la cerveza. Sí, es un ejemplo, es una metáfora. Pero, quede claro que es una metáfora. Pero quiero decir que evidentemente la matraca ya está bien. Y esto lo que hace es socavar un sentimiento de identidad y provocar la impresión de que todos estamos aquí porque nos ha tocado y ya está. Pero realmente no es así. Es una ciudad a la que ama mucha gente. Muchos de los que residimos aquí amamos a esta ciudad y la sufrimos también, porque Madrid es una ciudad muy puñetera. Es una ciudad muy zorra, perdón por la expresión. Sí, es una ciudad infiel. Se acuesta con el primero que llega. Te deja tirado a la primera de cambio. Es decir, es difícil atraparla, no se deja atrapar. Te puedes liar con ella una noche. Te puede ser tu amante, Madrid.
Y para eso no hay ninguna otra ciudad como ella. La ciudad más alegre y divertida en ese aspecto, pero no exige fidelidad, porque ella no ofrece fidelidad. ¿Y esto Madrid. tiene algo que ver con la chulería? Mm, Bueno, ahora vamos al tema de la chulería. La chulería yo creo que es una construcción que viene de un determinado momento de la historia y Sí. tiene que ver con lo femenino, además. Ahora si quieres te cuento por qué. Pero sin embargo el hecho mm, pues eso, de estar, de ser una ciudad, no sé por dónde iba. Lo de la chulería, que esto estabas diciendo que esta actitud de que Madrid se acosta con el primero que Ah, viene, con eso. el, yo te he preguntado si eso tiene algo que ver con la No, chulería. no, no, no. Eso tiene que ver con un momento de la historia de Madrid. Eso tiene que ver con un momento en el que aparece la sociedad industrial y la mujer se empodera, como diríamos ahora. Llega un momento en que aparece la mujer urbana, dueña de sí misma, que trabaja, obrera, trabajadora. Y es un fenómeno completamente urbano, porque eso en el mundo rural no sucede. En el mundo rural, evidentemente, la Sí, mujer trabajan, pero en es otro evidentemente tan contexto. trabajadora o más Sí. que los hombres, por supuesto, pero pero no existe la mujer obrera. Ujú. La mujer obrera es la que tiene un salario. Eso te iba a decir, la asalariada. Ujú. Le pagan por el trabajo que hace y le permite cierta autonomía, cierta, porque estamos hablando de finales del siglo XIX Ya. en este contexto, y es la mujer planchadora, la de la fábrica de tabacos, la costurera, no sé qué tal. Y eso permite una nueva realidad en lo femenino, y es la del reivindicarse. Y entonces existe una manera de comportarse, que es la chula. La chulapa es eso. En Madrid el arquetipo chulapo es femenino, es la chulapa, no el chulapo. Ujú. El chulapo es una consecuencia de. Es la chulapa la que llega y dice, a mí no me tose nadie, hombre. Claro. Yo aquí cobro mi sueldo y a mí no me mandas tú ni este ni el otro. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. O sea, yo hago lo que quiera. ¿A dónde vas? A donde me dé la gana. A lucirme y a ver la verbena. Y a meterme en la cama después. Es decir, como, como reza el chotis Ujú. o chotis de la verbena de la paloma. Es decir, Ujú. es que es esa mujer, ese es el arquetipo que se construye. Al final es una construcción, pero viene de una verdad. Ujú. Y el chulo lo que hace es adaptarse a esas circunstancias. El chulo lo que hace es intentar manejar la situación. Entonces, como ve una ciudad, una ciudad, perdón, una mujer totalmente eh, recompuesta, es decir, se ha Autónoma. convertido en otra cosa, pues el hombre lo que intenta hacer es seguirle el paso como puede, ir a la rueda como se le permite. Y por eso se engola, y dice, pues a ver, pues, tendré yo también que sacar la cola del pavo real, ¿no? Y entonces se convierte en el chulapo. Pero realmente el arquetipo es femenino, Ujú. es así. ¿Me dais un poquito de agua, por favor? Porque si no me... Sí. Sí, es verdad que no me he puesto agua. Pues, y ya por ir acabando esta entrevista, pues se nos va el tiempo. Decías, habrá tercer disco de Usaria. Ahora hablamos también de los cambios Sí, que hay ahí, que ya están anunciados oficialmente. Porque se va Choni, sí, ya se ha se ido fue ya, de hecho. Dani, se ha ido Sí, Choni, quedas tú y los que han ido incorporándose durante este tiempo. Ya has dicho también que seguramente si hay tercer disco de Ursaria, también habrá al menos algún texto, un libro, lo que sea, sí, pero eh, pero no sabemos cómo es. tiene que haber. Tiene que Tiene- haber, tiene que haber. Pero como autor, te pregunta Isma, Bien, te saco de Ursaria. gracias. Como Ismael Clemente, eh, ¿son tus primeros libros publicados? Mm, No es una afición que te venga de nuevas, llevas escribiendo desde siempre, sí. pero son tus primeros libros. Eh, Esto te va a impulsar a Sí, de hecho ya. recorrer.
ya me está impulsando, de Ya te hecho. está impulsando. Sí, sí. Ya estás Lo digo, lo digo muy a menudo, como, venga, ya, ya voy a sacar otro libro mío, tal, y mucha gente lo espera, pero no lo acabo de sacar. Pero bueno, Pero tengo cosas, sí. llegará. Sí llegará porque es mi verdadera pasión, Ujú, realmente. Lo he dicho al principio, es donde yo me encuentro como pez en el agua. ujú. Y Ursaria se va Johnny. Hay, digamos, como reconfiguración. ¿Cómo va cuéntanos, Bueno, pues cómo será lo que venga de Ursaria? sí, mira, me aprovecho para... No son lágrimas, ¿eh? Aunque podrían ser. Es porque me picaba la garganta. No pasa nada. Pero podrían serlo. Para que nos da mucha pena que se haya ido Choni. Y tanta como nos dio Se fue Dani. cuando se fue Dani. Sí. Mm, bueno, te diría que es el final de un ciclo, total. Es decir, Ursaria es un ente ya con vida propia que nos supera Lo a los creasteis. que sujetamos el paso este de Semana Santa. Que al final es un paso de Semana Santa. Una Semana Santa pagana, pero es un paso de exaltación de Madrid, básicamente, lo que estamos sujetando. Y los que estamos debajo solamente somos los que sujetamos. Lo importante es lo que hay arriba y lo que se ha construido. Entonces, volvemos la vista atrás y bueno, pues era conveniente y necesario seguir. Es decir, bueno, esto no puede... Tendremos que Acabar, sí. superar este... Claro, tanto Dani como Choni, Dani se fue por motivos personales, porque estaba cansado ya realmente pues de la vida de la farándula, vamos a decir así, tenía sus Necesidades. propias necesidades, sí, efectivamente. Y Choni, vamos a decir, pues que también un poco tres cuartos de lo mismo. Es decir, la marcha de Dani nos afectó mucho, nos descolocó bastante y ha habido que saber encajarlo. Eso, y a Choni le ha costado más y bueno, ya se veía más fuera que dentro. Ujú. Y entonces, bueno, pues ha tomado la decisión muy pensada de que era mejor que irse ella. Con mucha pena por las dos partes, pero bueno, así ha sido. Y entonces tenemos por delante mucho trabajo, pero vamos, ya lo tenemos Tenéis ahí. estructurado. Ujú. Entonces sí, la marcha de Dani la suplimos con la incorporación de Juan Fran Ballestero, Que no es poco. que es una auténtica máquina del, pues eso, está en proyectos como Cabra, con Efraín López, también colaborando con la Ronda de Motilleja, es un musicazo, bueno, lo he dicho ya muchas veces. Y la marcha de Choni, pues la hemos suplido eh, con la incorporación de otra grandísima artista, una chica joven, bueno, joven para comparada a lo que somos nosotros. Somos ya unos vejestorios. No tanto no, pero bueno, sí, más joven que nosotros y una pedazo de animal del escenario, que es Silvia Bonnadi, Ujú. es un nombre artístico. Es una chica bueno, que procede del mundo de las músicas del cabaret, del jazz, del swing, también del balfolk. Pero bueno, está bastante curtida en el mundo de las músicas populares, ¿no? Ujú. Urbanas. Y esto Ujú. nos molaba mucho. Ujú. Y luego aparte, bueno, que es una grande. Y entonces, pues la tenemos ahí ya. Ya está, ya estamos funcionando. Ya está De hecho, sí, funcionando. estamos ya funcionando con ella y ensayando y tal. Ya lo tenemos todo para subirnos al escenario. O sea que ya nos veréis, supongo, espero que pronto, ya los cinco, con nuevo formato y Ujú. muy contentos de la nueva andadura, del nuevo castillo de arena, como digo yo. El nuevo Castillo de Arena. Sí, sí, sí. Bueno, no han ido mal los otros. Esperemos que este también vaya bien. Sí. Buena voluntad y buen cariño ahí. Y Mm. también bastante talento. Sí, mucho, mucho. La verdad es que sí, que yo creo que va Mm, a ser nos va a implicar también un salto, ¿eh? ya me O imagino. sea, Mm. porque tú lo escuchas en los ensayos y Bueno, no está a mal. ver, el sonido no es que
No es que digas, ay, os habéis ido a otro sonido. No. Bueno, O pero sea, el siempre... sonido Ursaria se Claro, sigue un poco conservando, pero yo creo que hay incluso un salto de concepto, de calidad, de yo que sé, hay muchas cosas ahí claro. que a mí ya se me van. O sea, casi a mí me supera ya todo Bueno, esto. pero Sí, sí, seguro que va a estar muy bien. sí. Pues Ismael, muchísimas gracias por esta charla, por Pues muchas gracias a ti. abrirnos las puertas de Madrid. Mira, además con este fondo es inmejorable para hablar de lo que hemos hablado. Sí, aquí cada vez que veo este edificio de Hacienda, esto es la agencia tributaria Sí, del Ayuntamiento de Madrid. sí, Esto era el Teatro Apolo, te lo he mm, dicho ya más de una sí, ocasión. sí. El Teatro Es que te Apolo, siento siempre aquí y siempre lo el ves. Teatro Apolo, sí. Es que Claro. esto era el templo de la zarzuela, Ujú, señoras y señores, el templo de la zarzuela. ujú. Estuvo aquí colgada la Gran Vía, la zarzuela La Gran Vía de Federico Choca durante más de 20 años en cartel. Sí, sí, sí. Y iba la gente andando, perdona que me enrollo, voy a hacer de guía turístico. Y cuando la gente salía del Teatro Apolo, subía andando por esta acera de la calle Alcalá y llegaba hasta un café, era la época de los cafés cantantes y de los cafés al estilo parisien. Madrid siempre ha querido ser París, sin conseguirlo. Bueno, el Chulapo, Ujú. perdona que me extienda en esto, el Chulapo es una construcción arquetípica que en su vestimenta coge accesorios del Apache, del tango Apache parisino, desde Ujú, los bajos fondos, ujú, la visera, el pañuelo, ujú. eso. Subían andando por aquí, por la acera, a un café que se llamaba Café Fornos, cuyo dueño era Pepe Fornos, que fue el que inventó el pepito de ternera. Que lo dices, que los madrileños lo habéis inventado todo. Todo no, Bueno, pero muchas cosas sí. casi todo. Claro. Claro. Eso también es chulería Total. madrileña. Ay, no queríamos ver lo que era la Sí, chule. sí, la arrogancia Ahí esa. está. Es la chulería esa madrileña de dónde viene también mucho. Bueno, viene de que vivimos en una... Yo creo que el neoyorquino también es así. Mm, O el londinense. Vivimos de que vivimos en una complejidad urbana. claro. Que salimos a la calle con el cuchillo en la boca. Pero aquí nos deshacemos del contrincante, porque al final el que encontramos en la calle es un contrincante. O sea, el tráfico, todo es una jungla, nuestra manera de conducir es muy agresiva, nuestra manera de estar, porque si no, No no sobrevives. sobrevives, es una Claro. ciudad de supervivientes. Mm. Madrid, la ciudad sin mar con mayor número de náufragos. Esto era una pintada en un cubo de basura Sí. de Malasaña, es cierto, Ujú. somos supervivientes. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que salir a defendernos. Entonces nuestra actitud es muy de ir a la defensiva con el cuchillo en la boca, pero no entrar ni en broncas. Eso me maravilla de Madrid. No somos un agente bronca. Ujú. Bueno, que busca Sí, el conflicto, que así busca el como. conflicto. Ujú, No, lo evitamos. ujú. De hecho, lo evitamos. Somos cobardes. Los madrileños somos. Yo siempre tengo una frase que es: el madrileño es cobarde cuando toca ser osado. Es decir, en el momento en el que toca dar el do de pecho, el madrileño se esconde. Sin embargo, es valiente Cuando. cuando toca ser cobarde. Es decir, en el momento en que ya lo hemos intentado, ya está todo perdido, Ahí ya salimos nos van nosotros. a caer la de Dios, en el momento en que ya está todo, en el momento en nos sale una cosa que es como una especie de fiebre al madrileño y nos brota la locura. Y entonces, claro, pues esto es la ciudad de las insurrecciones, Ujú. del 15M a la revolución de la gloriosa. Claro. O sea, todo. Iban a... A Fornos. Termino. Iban a Café Fornos y allí montaban la juerga padre, todos los que salían del Teatro Apolo, en el Café Fornos. Hoy el Café Fornos es un Vips. Ya. Ah, Esto es lo que se está convirtiendo esta ciudad. claro. Por eso nos da pena. Y por eso cuando leemos estos libros encontramos una ciudad que ya está dejando de existir, pero con la que queremos reencontrarnos. Esto es. Estas dos últimas frases de Ismael son precisamente de lo que hablan estos dos libros. Y nada, que muchísimas gracias de nuevo por venir, por hablarnos de esta literatura ursariana y de Ismael. Y larga vida a Madrid, a Ursaria y a Ismael como autor literario. Pues nada, muchísimas gracias y os esperamos en los escenarios y en los libros.